Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Soy Martín y con Belu y con Blanquita hemos recorrido toda América de punta a punta en 5 años y ahora estamos nada más y nada menos que en el paraíso de los viajeros en la península de Baja California, específicamente en el estado de Baja California Sur. En el video anterior les estuvimos compartiendo las playas más lindas de Mulegé. Nos enamoramos de Santispac, del Requesón, donde además de disfrutar de muy lindas playas pudimos compartir con amigos, así que si no han visto los episodios los invitamos a que vayan a verlos. Y como en Requesón nos cobraban 300 pesos la noche y ya habíamos disfrutado un montón, nos vinimos a otro punto que estaba marcado y que era gratuito para poder trabajar. Y así fue como a solo 10 kilómetros de Requesón encontramos este paraíso que estuvimos disfrutando. Miren lo que es este lugar. No sé ni el nombre, creo que el nombre es algo de delfines, Dolphin Bay o algo así, pero miren qué lindo. Creo que hay 2 motorhomes bien alejados y miren la transparencia del agua, lo linda que está. Ahora está la marea baja encima, así que está más piscina. Ayer ahí hicimos fueguito, vimos las estrellas, pasamos una noche hermosa, muy tranquila. Por allá atrás está la ruta, así que cada tanto se escuchan los camiones, pero salvo eso, nada. Yo creo que de hecho vimos delfines a la tarde pasar, pero estaba tan picado el mar que se dificultaba mucho verlos y estaban muy adentro. Pero bueno, a veces elegimos puntos que son gratis para poder trabajar y terminamos encontrando estos lugares que están fuera del circuito turístico y son hermosos también. Así que ahora ya nos bañamos, preparamos a Blanquita, ordenamos un poquito todo y la idea es salir a la ruta, salir rumbo a Loreto. Veremos qué nos depara el destino, pero estamos conociendo lugares muy lindos en la Baja, así que estamos emocionados por seguir descubriéndola con ustedes. Por acá Belu, los chicos de Camperando, le dieron la idea, porque hay unas conchas marinas hermosas en esta playa, miren. Así que ya estuvo juntando, estuvo lavándolas. Digo que va a hacer algunas artesanías con esto, vamos a ver qué sale. Y ahora sí hemos arrancado la ruta del día, 80 kilómetros para hoy. Vamos a ir hasta Loreto. Y la ruta, como les hemos venido mostrando estos días, son bastante montañosas, van siempre atravesando la sierra. Y yo desde el otro día que sentimos la explosión y que se salió la manguera del intercooler, siento que a la camioneta le falta fuerza, le falta, no sé qué le pasa. El otro día le pregunté a Mario y me dijo que él cree que hay alguna pérdida de aire y que por eso es que no tiene tanta fuerza. Pero bueno, eso me tiene un poquito preocupado, así que vamos a ver si en La Paz la podemos hacer revisar porque le falta fuerza. La ruta parece de esas del lejano oeste. Es preciosa, con los cardones al costado, las montañas. Hay un control acá en la ruta. Militar, decía. ¿Qué de controles que hay en Baja California? Entre las dos, en Baja California y Sur, lleno de controles. Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo Buenos le va? días. ¿De dónde vienen? Ahora venimos de la playa, de Mulegé. ¿Se Sí, dirigen? estamos yendo para Loreto, Muy bien. ¿Originarios de dónde son? de Argentina. ¿Argentina? Sí, ¿Qué andamos tal está viajando. el viaje ahorita? Bien, re bien, ¿Sí? ¿Qué tal las hermoso. playas? Re lindas. Estuvimos en el Requesón, en Santispac, Muy bien. Paradisíaco. Muy buenos lugares. Sí. Muy buenos lugares, la verdad. muy lindo. ¿Casa de campaña? Sí, es Sí. una casa rodante. Sí. Sí, ¿Puedo sí. abrir de la parte de atrás? Sí, puedo. ¿Te permiten abrir inspección? ¿Sí? Sí. Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Todo bien hasta ahorita? Bien, espectacular. La verdad. ¿Suben videos y todo? Sí, hacemos videos en YouTube. Mostrando el viaje, el recorrido. ¿Sí? Sí. ¿Cómo aparecen en YouTube? Caminando el mundo. Caminando en- Está ahí en el costadito, sí. Estuvimos haciendo kayak. Sí,
Sí, no, está bien. ¿Ya por dónde ha pasado de países? Por 20 países. Hicimos toda América, completo. Fuimos hasta Alaska. Teníamos las banderitas acá, pero las sacamos porque se pusieron feas. Sí, no, pues está bien, no, pues adelante. Bueno, muchas gracias, que tengan lindo día. ¿Tiene página? Esta sí, Caminando el Mundo. Ahí no. Dale, un gusto. Dale. Voy a poner aquí que estuvo. Estuviste en el control militar. Dale, nos vemos, que tengan lindo día. Control militar pasado. Sí, dijeron que ahora nos van a buscar en Facebook y en YouTube y nos van a comentar el video y nos van a poner que son los del control. Nada, recopado, nos preguntaron por dónde habíamos viajado, qué países habíamos conocido y demás. Así que bueno, bien, seguimos ruta. Hay mucho viento encima, ¿no? Mucho bien. Ya vamos entrando a Loreto. De a poquito a poquito. Una horita habremos tardado. Loreto, pueblo mágico. Es domingo hoy. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Hemos ya llegado a Loreto, ya estamos caminando por sus callecitas. Y lo primero que nos está sorprendiendo es que está prácticamente todo cerrado. Creemos que debe ser temporada baja porque está así. Hay locales de artesanías abiertos y demás, pero hay muy poco movimiento, muy poca gente. Al ser un pueblo mágico, obviamente está lleno de artesanías en sus calles. Esta debe ser la zona principal, ¿no? Parece como la calle principal. Sí, es una calle peatonal, de hecho, parece. Bastante arbolada. Lo bueno del calor acá es que es bastante seco, al menos en esta época. Así que si te pones a la sombrita, corre la brisa y está lindo, el sol te liquida. Pero bueno, mira qué linda que está. Esta que estamos recorriendo, les decíamos antes que es la calle céntrica, digamos, sale al malecón derecho para allá. Y nos viene sorprendiendo que está muy tranquila, miren. Es como el mismo estilo que todos los pueblitos lindos de la Baja, pero sin el lío de gente. Como que es un lugar que invita a bajar un cambio, miren. Una vibra linda. Miren acá en el barcito las hamacas para sentarse a tomar algo. Este sí está con un poco de gente. Y por la misma calle encontramos la misión de Nuestra Señora de Loreto. Es la iglesia esta que está acá adelante. También hay una plaza que allá dice Plaza Salvatierra. Salvatierra fue el misionero jesuita que llegó y fundó la misión. Por 1697 fundaron la misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, hoy conocida como la ciudad de Loreto. Antiguamente en la península de Baja California vivían diferentes comunidades indígenas. Los españoles habían tratado muchas veces de llegar hasta acá, pero no habían tenido éxito porque obviamente estas comunidades se defendían de la invasión europea. Pero los jesuitas en 1697 llegaron y establecieron Loreto como primer establecimiento permanente europeo. Y desde acá se dirigieron hacia el norte y al sur de la península para fundar más de 20 misiones. Nosotros ya hemos recorrido, por ejemplo, la misión de San Ignacio, la misión de Santa Rosalía de Mulegé. Llegaron hasta lo que hoy se conoce como California, Estados Unidos. Antes era todo un solo territorio, California, Estados Unidos, Baja California, ya en México, y Baja California Sur. Son las Californias y Loreto era la capital de las Californias. Desde acá se dirigía, se administraba política y religiosamente todo este territorio. Con el tiempo y la salida de los jesuitas de los territorios españoles pasó a manos de franciscanos, pasó a manos
de los dominicos, hasta que hubo un declive. Loreto deja de ser la capital de este territorio, hasta hoy en día que es un pueblo mágico, un pueblo turístico acá en Baja California, pero ya no con la importancia política y religiosa de aquel entonces. Por eso hicimos una parada en Loreto. Es una ciudad que hoy en día tiene unos 20.000 habitantes, pero con la importancia que supo tener y siendo pueblo mágico, vale la pena venir a conocerla. Por eso ahí arriba la iglesia dice cabeza y madre de las misiones de Baja y Alta California. Qué bonita la construcción en piedra. Por eso, a diferencia de otras iglesias, esta siempre siguió en funcionamiento. Durante estos más de 300 años. Y ahí también en la fachada escrita tiene la fecha, miren, 25 de octubre de 1697. Qué lindo que está el paseo que sale de Malecón, Belú. Me encanta que están los árboles de cada lado unidos arriba. Y no saben cómo se agradece por la sombrita, además. Miren acá, qué linda esta construcción que dice Capital Histórica de las Californias. Y salimos como a otra plaza, por allá hay un barcito. Por acá adelante, en teoría, salimos al Malecón. Miren qué lindo acá el cartel de Loreto, la glorieta. Miren, acá en la calle esta también hay un RV Park para parar con motorhome o carpa, con las palapas. Es raro ver un camping en medio de la calle principal, la verdad. Sí, pero fíjense que hay mucho Airbnb, mucho hotel también, algún café. Se lo nota como muy top, como todo de nivel alto, digamos. Me imagino que debe ser caro para comer y demás acá. Ahora sí llegamos al final de la calle céntrica y salimos al malecón. Qué lindo el color del agua, miren qué turquesa. Está muy bonito. No hay playa en el malecón, pero sí es súper transparente el agua, se ve todo para abajo. Y por allá enfrente se ven tierra, esas son las islas que están enfrente de Loreto. Acá estamos también en el Mar de Cortés y lo que tenemos enfrente es el Parque Nacional Bahía de Loreto. Son varias islas que lo forman y protegen la vida marina que hay en esta zona, que es mucha. De hecho, Jacques Cousteau denominó al Mar de Cortés como el acuario del mundo por la diversidad que hay. Así que bueno, acá enfrente tenemos las islas y algunas son bastante grandes. Miren, acá todos hoteles que dan al mar. Está lindo el malecón este, ¿eh? Miren lo hermoso que es este tacho de basura con una tortuga marina. Y ahora que caminamos unas cuadritas desde el centro por el malecón, sí hemos encontrado la playa de Loreto y está bien bonita. Agua transparente, bien calma, como las que venimos viendo, sin olas prácticamente. Lindo color turquesa, con palapas gratis para sentarte a disfrutar de una sombrita. Con el calor que hace te digo que me tienta, ¿eh? Decí que no nos pusimos la malla antes de bajarnos. Quisimos mover a Blanquita a la playa, a la costanera de Loreto, pero estaba todo súper lleno. Así que estamos yendo a otra playa que está al lado de la ciudad, a ver si ahí podemos parar. Queremos comer con vista al mar. Bueno, se pasó a la playa de Loreto y salimos a la ruta. Sí, buscamos la entrada, pero estaba medio fea, así que seguimos. Y mirá que intentamos comer unos taquitos ahí en la calle, en algún puestito, y no encontramos nada. No, así que bueno, vamos a ir hasta una playa que se llama Juncalito. A ver si ahí podemos parar a comer antes de salir a la ruta, porque con hambre no se puede manejar. Está re bien armado el mirador igual, ¿viste? Mirá qué hermosa la playa, Vero. El GPS nos mandó por una entrada, pero ahí hay un cartel escrito en inglés que dice: tu GPS está mal. Para llegar a la playa, volvete hasta la ruta 1 y
seguí 300 metros más, después a la izquierda. Sé que está mal cargado en el GPS porque para que hayan puesto un cartel es porque todo el mundo se equivoca. A few moments later. Ahora sí, entramos por el camino correcto, parece. Creo que sí. Decía Juncalito, bienvenidos, así que... Tenemos que recorrer este camino hasta la playa. Pero son poquitos metros, creo que unos 300 metros, algo así. Playa Juncalito, dice, así que debe ser por acá. Salen caminos para todos lados, no sabes para dónde agarrar. Bueno, acá Martucci, cuidado, por favor, con no pisar la arena. Tremenda playa. Acá nos estacionamos en la playa Juncalito. Está bonita la playa, la verdad. Del otro lado, todo montañas. Loreto está justo entre el mar y la Sierra de la Giganta. Y el mar está muy tranquilo, lo que tiene es que es domingo y todo el mundo está poniendo música, así que se escucha de allá, de allá. Pero la playa está bonita. No nos vamos a quedar a dormir acá porque vimos en la Iberlander que hubo un robo o algo así que dijimos mejor sigamos. No, y además no hay otros motorhomes. En todos los comentarios había muchos motorhomes y ahora estaríamos solos. Sí, y además que por ahí a la noche también hay mucha música. Así que vamos a seguir ruta, pero está linda la playa, ¿eh? Comimos una fruta, unos pistachitos y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Es que nos dimos cuenta que son las 3 de la tarde y ya estamos más para el mate que para el almuerzo, la verdad. Así que fue picoteo algo rápido y ahora sí vamos a seguir. Y ahora que estamos nuevamente en la ruta 1, La Transpeninsular. queríamos contarles que venimos de estar una semana parados en la playa. Creo que más todavía, ¿eh? Más de una semana. Nos fuimos moviendo, hacíamos 1 hora de ruta, parábamos en una playa, 10 minutos de ruta, parábamos en otra playa. Y bueno, Loreto lo queríamos conocer porque es una ciudad con mucha historia, pero adentro nuestro es como que había algo que nos decía, hagamos ruta, hagamos ruta. Como dicen acá, ¡vámonos! Entonces como que interiormente se ve que buscábamos algún motivo siempre para decir, bueno, no, sigamos un poquito más, vamos a la playa afuera de Loreto, vamos hasta Juncalito, pero en realidad lo que queremos es hacer ruta. Así que nos vamos a ir para, no sé si a La Paz hoy porque estamos creo que a 4 horitas, 5, pero vamos a ir para ese lado. Vamos a ver cómo es la ruta, qué nos depara, qué nos vamos cruzando. Yo marqué en el GPS ahora, me llama Ciudad Constitución, que está a 1 hora y media, y una vez ahí vamos a ver si nos da para seguir ruta o si preferimos parar y continuar mañana. Sí, estamos con el aire prendido porque hace calorcito. Nos dijeron que era una ciudad de paso para abastecer combustible y lo que uno necesite. Y otra cosa es que nuestra idea, al menos hasta el momento, es volver por la península de Baja California haciendo la misma ruta, pero después en sentido norte para cruzar Estados Unidos. Así que lo que nos quede pendiente ahora se puede hacer dentro de unos días cuando nos toque volver, porque tampoco es que nos queda tanto permiso en México. Bueno, nos queda un mes todavía, más de un mes. Pero cuando volvamos de última podemos hacer si nos faltó algo. Pusimos ahora a grabar la camarita rápido para que vean. Estamos atravesando parte de la sierra. Es increíble lo que hemos subido, lo exigente que es la ruta en esta parte y las pendientes, pero qué bonita que es la ruta de Baja California, de toda la península. A medida que vas avanzando va cambiando un poquito el paisaje, pero siempre con cardones a los costados, con verde, con la vista al mar cada tanto. Qué bonito. Creo que entiendo por qué se llama la Sierra de la Giganta. Son montañas enormes. Miren, voy a mostrar de costado. Por todos lados, además. No, el paisaje es muy bello, muy bello. Creo que es de mis favoritos de la península de Baja, esta parte. Y puede ser. Viene muy linda la ruta. En la sierra.
Y ahora que ya cruzamos la sierra, la ruta pasó a ser totalmente recta, como en un valle medio de altura y rodeada de cactus, de cardones. Cambió totalmente el paisaje. Nos quedan todavía 60 kilómetros que yo creo que van a ser así como estos. Veníamos diciendo que la ruta iba a ser toda igual y al final aparecieron campos de cultivo. No sabemos la verdad qué es lo que cultivarán, Antes vimos de maíz, este no sé. pero este es diferente. Sí. Era fruta, ¿no? Ahora llegamos a Ciudad Insurgentes. Estamos a 25 kilómetros de Ciudad Constitución. Este es un pueblito que hay en la ruta. Creo que no hay mucho igual para hacer acá, solamente si uno necesita combustible y eso hay. Sí, pero creo que no tiene puntos turísticos, al menos no encontré. No, así que vamos a seguir para Ciudad Constitución. Ahora sí, estamos entrando a la Ciudad Constitución. Bueno, se llama Ciudad Constitución. Es la ciudad. Vamos a ver si paramos a hacer el mate y vamos a ver si seguimos o si nos quedamos acá, ¿no? A ver qué decidimos. Creo que esta ciudad es grande, tiene de todo. Hay, mira, supermercados, estación de servicio, muchas cosas para el campo, vimos. Mucho campo alrededor. Sí, muchas plantaciones. Pero bueno, empecemos por hacer el mate y después vemos. Llegamos a un parque. Ya estacionamos a Blanquita ahí, pero lo que les quería mostrar es esto. En el parque hay parrillas para poder usar públicas, o sea, están acá. Uno se trae la mesa, la silla, tiene el techito. Hay dos parrillas, mesada para poder apoyar la comida. Parece el quincho de una casa más que de un parque. Sí. Allá también, mirá, dos parrillas más. Hay electricidad 110, hay canilla de agua, hay banquitos, hay sombrita. Parece un camping en medio de la ciudad. Está bastante bien, la verdad. Y al final nos vamos a quedar acá. Está muy tranquila esta plaza. Así que sí, vamos a pasar la noche porque todavía para llegar a La Paz nos quedan 2 horas. Así que íbamos a llegar justo con el atardecer. Y yo estoy cansado, así que dijimos, bueno, tomemos unos mate acá, relajemos. El pueblito está recontra tranquilo. Y mañana será otro día, mañana haremos la ruta hasta La Paz. Nos preparamos ahí algo para comer. Y bueno, vamos a ver el atardecer en la plaza. Para caer justo atrás de las palmeras. Hoy a la mañana nos quedamos sin gas. Estábamos haciendo las tostadas del desayuno. Y cuando estábamos terminando de calentar el agua para el mate, afuera el gas. Así que antes de cualquier cosa nos vinimos a la estación de gas acá en México. Son como estaciones de servicio, pero solo cargan gas. Tienen ahí la manguera con el adaptador, el surtidor y atrás está el tanque que contiene el gas. Así que está Martu ahí sacando todo para poder sacar nuestra garrafa, la garrafa argentina, y cargarla. Está cargada ya la garrafa y Martu la está volviendo a poner en su lugar. Hay que ajustarla bien. Volvemos a tener fuego en la hornalla. Y acá no hay ninguna pérdida, así que listo. Seguimos. A guardar todo nomás. La estación de gas estaba justo antes de dejar Ciudad Constitución. Y nos dijeron recién que más o menos se tarda 2 horitas y media hasta La Paz, yendo a 100. Así que a nosotros nos llevará seguramente un poquito más. ¿Cuánto le echamos? ¿Puede ser 600? 600, ¿verde o roja? Diésel. Ah, diésel. Sí. Limpiadita de parabrisas de paso. A ver si va aprendiendo acá. Bueno, bien, no está dejando ninguna rayita.
Mucha gente tiene una cancha tremenda para limpiar el parabrisas, que hacen y no dejan nada marcado. Nosotros nos queda también, nos quedan algunas rayitas, pero se ve mejor. Y en esta Pemex nos dijeron que ahí había una canilla, así que ya dejamos, vamos a cargar agua, aprovechar que acá hay. Y eso es lo bueno además de tener 200 litros de autonomía de agua potable, de agua no potable en realidad, de agua para bañarse y demás. Agua limpia. Agua limpia, porque no tenés que cargar siempre y cuando hay cargas para varios días. Nos dura más de una semana esto. Ahora sí, ya está puesto el GPS hacia La Paz, 2 horas. Revisaste las ruedas de Blanquita también por las dudas. Todo perfecto. Así que bueno, tenemos 200 kilómetros por delante hasta La Paz. Tenemos que hacer un montón de cosas de vida de motorhome, como ir al súper, ir a lavar la camioneta, tenemos que ir a ver a algún mecánico. A lavar un poquito de ropa si se puede. Sí, veremos a ver para qué nos da el día, porque son muchas cosas, pero bueno, con ganas de hacer un poquito de ruta con Blanquita. Por acá hay plantaciones de maíz, un alimento que es base en la comida mexicana. Tortillas, tamales, bueno, un montón de cosas están hechas con maíz acá. Totopos. Acá se usa mucho esto que está haciendo el auto. Ven que va por la banquina como para dejarme pasar. Pero bueno, justo no me da el lugar porque tendría que ir más por la banquina. Pero se usa como si fuera un tercer carril. Los autos de enfrente también iban por la banquina. Claro, se maneja en realidad casi prácticamente por la banquina. Como si hubieran 3 carriles imaginarios. Este es el de ida, ese es el de vuelta y el medio es para el que quiere sobrepasar. Claro, yo voy por ejemplo también por acá, como por el medio de la... pisando la línea blanca, por así decirlo. Ahora sí que viene recta la ruta, ¿eh? Hoy no tuvimos curvas, no tuvimos pendientes. Nada. Puro desierto y cactus. Ojo acá, Martu, que hay conos. Sí. Justo en plena subida te agarro. Y alcanzamos a una camioneta que nos pasó hace ratito, así que sí. Están trabajando bien. Está cerrado el carril en realidad. Justo en la cima. Sí, qué lugar raro para... Estamos a 60 kilómetros ya de La Paz, me parece mentira. Estuvimos meses, muchos meses repitiendo que íbamos para La Paz, que íbamos para La Paz, que íbamos a ir a las playas, a los lugares lindos de Baja California. Y después como se iba postergando todo lo que pasó, como que en un momento yo sentí que ya no íbamos a llegar. Y ahora estamos muy cerquita de lograrlo, Belu. Mira, del taller ya hicimos 1460 kilómetros desde que salimos la última vez. Vamos a terminar con más de 1500 Sí. el día de hoy. Creo que vamos a tener lindas vistas, ¿eh? Recién se vio panorámico el mar, mirá, allá abajo. Está muy atrás. Ahora lo vamos a ver de cerquita. Sí, porque estamos a 25 kilómetros ya. Y todavía seguimos por el medio de la sierra. Ahí atrás está el mar. Solo faltan 15 minutos para llegar a la ciudad de La Paz y parece que tenemos control. Sí. No veo a nadie igual, ¿eh? Vamos a ver si están parando. No había nadie. Y pasito a pasito hemos llegado ya a La Paz. Estamos entrando. Es una ciudad bastante grande, tiene unos 300.000 habitantes aproximadamente.
Estamos ya llegando al final de la península. Nos quedan unos kilómetros, pero estamos ahí. Creo que es la ciudad más grande de todo Baja California Sur, así que acá es donde más servicios de todo tipo hay. Y bueno, Como verán, hay de todo en la ciudad. esta es grande, grande. Vamos prestando atención a ver si vemos un lavadero de autos. Tenemos que lavar a Blanquita, pero aún no hemos encontrado uno que esté sobre esta calle al menos. Y ahora sí, está el cartel acá de las letras de La Paz, con la cola de ballena detrás. Allá dice, mira, bienvenidos a La Paz. Y vamos a parar acá nomás, que ahí atrás está el Walmart para ir a hacer las compras. Estábamos muertos de hambre, son como las 2:30, íbamos a ir a hacer las compras y escuchamos una vez un dicho que dice que nunca hay que hacer las compras con hambre, así que le hicimos caso y nos hicimos algo para comer antes. Digo hicimos, bueno, lo hizo Belu en realidad. Quedó de ayer un poquito de cerdo, papitas y ensalada. Así que comemos y a hacer las compras, Belu. Así es, con la panza llena se compra mejor. Se toman mejores decisiones, más baratas. Eso es verdad. Qué lindo que está el Walmart de La Paz, miren. Ya empezamos con el merchandising del Mundial. Se empieza a sentir, ¿eh? Mirá los vasos, Mar, qué lindos. ¿Qué dice? México, Estados Unidos y Canadá 2026. Muy bueno. Ya me voy preparando, ¿eh? Sí, sí, te veo. Hay algo que se viene. Mirá, Argentina. 100 pesitos nada más. Mirá vos. A mí lo que no me gusta de venir a Walmart es esta parte de las boludeces. Tardás más tiempo que en hacer las compras. La típica, amigos. Vinimos al Walmart y compramos más boludeces que comida o más comida que boludeces. No, más comida, pero miren, ahora tengo una bolsita para ir a la playa que dice chido, que es una palabra que usan acá en México para decir que algo está bueno. Como el mar de Los Cabos, que es bien chido. Me compré malla, compramos comida. Bueno, de todo un poquito. Hay de todo un poco. Miren, por allá está cayendo el atardecer. Buenos días, primera tarea del día realizada. Ya fuimos a la lavandería, gastamos 145 pesos mexicanos en una lavadora chica y dos tandas de secado, 20 minutos de secado, son como $8.50. Y fuimos a preguntar acá cerquita que hay un lavadero para vehículos, cuánto nos cobraban por lavar a Blanquita, y nos pasaron 800 y algo el chasis, más 300 y pico lavarla por afuera, o sea, unos 1.200 pesos mexicanos. Descartamos ese lavadero, tenemos que ahora ir a buscar otro lugar donde poder lavarla. No encontramos lavadero, encontramos otros que valían la mitad que el primero, por 600 pesos la limpiaban, pero no tenían turno para la mañana y creemos que igual Blanquita no entraba en el lavadero porque tenían techo bajo. Y ahora nos vinimos a una muellería, que era algo que teníamos que hacer, además de arreglar los amortiguadores y frenos. Los muelles están mal. O eso vinimos a averiguar. Eso nos había dicho Sergio. El tema es que ellos en Tijuana, Sergio y Mario, no hacían muelles. Había que ir a un lugar que se dedicara exclusivamente a hacer muelles. Dijimos, ya que no encontramos dónde lavar a Blanquita, vamos a ver el tema de los muelles. Ahí Martu preguntó, van a revisar a ver qué es lo que tienen estos muelles. Ahora les cuento. A few moments later. Buena noticia, los muelles al parecer están bien. Me dijo que los ve parejos y todo, que no tiene sentido limarlos porque va a levantar más la camioneta de atrás y que están bien, así que él no los tocaría. Y lo que sí me dijo que los amortiguadores de atrás están detonados y yo le dije que la venía sintiendo muy inestable en la ruta y me dijo que sí, que es porque los amortiguadores no están trabajando. Así que... Que es lo mismo que nos dijo Sergio, que los amortiguadores traseros estaban ya detonados. Pero los muelles están bien. Y los amortiguadores de adelante no sabe, es como que digo, está muy baja la camioneta, pero bueno, no sabemos si es por eso o no. No se puede poner nada porque vienen originales así. La idea era hacer este cambio en Tijuana, pero como la sentimos muy inestable, aunque sea, queremos averiguar a ver si se puede hacer acá. Y también tenemos que revisar lo de la pérdida de potencia, así que bueno, nos espera un largo día de talleres. Muy honestos igual, no me cobraron nada, nos asesoraron, muy copados.
Vinimos ahora a otro taller para ver el tema de la falta de fuerza de Blanquita. Desde que se salió la manguera a la salida de San Ignacio, sube las cuestas, pero sentimos que le falta, va como cansada. Creemos que debe ser alguna pérdida de aire porque la manguera la puso Martu de nuevo, así que tal vez no quedó bien puesta y está perdiendo aire por algún lado. La idea es ver eso y de paso están buscando también los amortiguadores traseros, a ver si por acá los encuentran, porque realmente se sentía muy fea en la ruta. Pensamos que podía ser por el asfalto o por el viento fuerte que nos tocó, pero no, la inestabilidad que sentíamos que veníamos medio así, aparentemente es por los amortiguadores traseros, que ya sabíamos que estaban malos. Conectaron una maquinita para que mande humo por las mangueras y ver ahí si es que por algún lado se está fugando. Parece que encontramos el problema que nos volvía locos en Blanquita. Encontraron. Bueno, sí, nosotros claramente no. Fueron los mecánicos acá del taller de Dr. Frenos. En La Paz, la verdad que muy copados, nos atendieron muy bien. Primero oscilaron en a ver si era problema del turbo y yo casi me muero de un infarto. Pero parece que el problema es que estaba mal programado. Como que tiene que hacer un aprendizaje el turbo, por así decirlo. Como que lo calibran. Hizo eso y había una manguerita que estaba media flojita. El recuperador de gases. En la prueba de gases tiraba un poco de gas por ahí. Así que ajustó esa ¿cómo se llama? La que sujeta. La abrazadera le cambió. Cambió la abrazadera, calibró el turbo y ahora nos dijo, bueno, salgan por la ruta que estamos andando, que es carretera libre, y pruébenla. Pero mira, tiene fuerza ahora, no tenía fuerza. Una reacción hermosa tiene. Antes no podía llegar ni a 3.000 revoluciones, era de... ahora tiene fuerza. Nos queda igual solucionar lo de la suspensión y eso, pero tenemos tiempo. Bueno, pero lo que más nos preocupaba era, una de las cosas era esta, de que no tenía fuerza, sobre todo en las subidas, y los amortiguadores traseros, que son los que nos están haciendo la inestabilidad. Sí, no la probamos en subidas porque no hay, pero sí acelerando en ruta y ahora llega a 100 como nada, y antes no llegaba a 100. Así que ahora estamos volviendo al taller para avisar que está todo bien, y bueno, estaban buscando los amortiguadores a ver si los conseguían por acá. Muy buenos días, gente. Ayer terminamos pasando la noche nuevamente en un taller. Pasaron solo 20 días sin dormir en un taller con Blanquita, pero bueno, pudimos al menos, parece, ya solucionar lo de la pérdida de potencia. Había que reprogramar el turbo. El tema es que teníamos que solucionar lo de los amortiguadores, lo de los frenos y demás. Y como acá en el taller de Giovanni, en Dr. Frenos, nos atendieron re bien, dijimos, bueno, aprovechemos y hacemos todo. Ellos se encargaron de conseguir los amortiguadores, pusimos unos de buena marca, que son marca Monroe. Y además le hicimos un par de cosas que estaban pendientes. Por ejemplo, rectificamos los discos de atrás, le pusimos pastillas nuevas, revisamos los frenos de adelante y estaban bien, así que eso no tocamos nada. Obviamente cambiamos los amortiguadores de atrás, no los de adelante. Rellenamos el líquido del diferencial. Nos quedó pendiente cambiar la varilla de dirección y cambiarle una tuerca que se rompió, pero eso lo vamos a hacer en unas semanas cuando volvamos para La Paz. Ellos ya se van a encargar ahora de conseguir las piezas para cuando volvamos. Así que aprovechando que nos atendieron bien y que nos dejaron dormir en el taller, dijimos, es el momento de solucionar todos los pendientes de Blanquita. Ayer dormimos allá, abajo del techito. Ahora están en la fosa porque le van a cambiar también el líquido de frenos. Estuvieron mirando los videos, se coparon y dijeron que bueno, quieren que Blanquita quede bien para que podamos volver a la ruta y no tengamos más problemas desde ahora. Así que bueno, amor, fue una noche necesaria en el taller para poder ponerle fin a todo lo que teníamos pendiente. Por lo menos fue una corta estadía de taller esta vez. De verdad fueron súper copados, así que nada. Estamos contentos de que ya estamos a nada de volver a dormir en la calle. Acá está Giovanni, que nos está dando una mano con Blanquita, rellenando el líquido de frenos. Gracias, Giovanni. Con mucho gusto. Ayudando a que Blanquita vuelva a la vida. Que deje de tener problemas, Blanquita, por favor. Ya sé, que deje de estar batallando, que dé problemas. Que empiece a disfrutar de las playas de la Baja. Acá Giovanni nos dijo el otro día que quería probar el mate, que tenía curiosidad de cómo era. Iba a ir a comprar yerba, pero bueno. A ver cómo sabe. Ahí, no le muevas la bombilla, ¿eh? Ahí queda. No está muy caliente. Hoy está bueno. Tenés ¿Sí? que terminarlo Tomar todo el agua. y cuando hace ruido se lo devolvés a que está cebando. ¿Te gustó? Muy rico. ¿Sí? La neta. ¿No te pareció muy amargo? Porque no... Parece una pipa de tabaco.
no está ni dulce, no está o sea, está tan amargo. Está, Bueno, hay gente, no tanto, está poquitito, ¿no? Poquitito. hay gente que le pone azúcar o edulcorante, o podés ponerle otras hierbas por ahí saborizadas. Con menta. Nosotros lo tomamos Así así. que no, así está Está bien. muy bueno, la verdad. Bueno, bien. Ahí va. Así está perfecto, la neta. Y va así 1, 1, 1. Y ahora en Argentina lo tomamos así como en ronda. ¿En ronda? Claro. Ah, Así que bueno, amigos, un mexicano más que ha probado el mate y le ha gustado. Son varios ya. Y si están buscando mecánico por la zona de La Paz o necesitan algo, ya saben que en Dr. Frenos ayudan a los viajeros. Así que con todo eso nosotros vamos a cerrar este video. Esperamos que les haya gustado. Capaz quedó un poquito largo, pero bueno, fue como se dio todo. Nos queda todavía pendiente lavar la camioneta, lavarle el chasis. Vamos a ver dónde encontramos para hacerlo. Y esperamos que haya sido la última noche en un taller por muchos años, porque la verdad que ya es cansador para nosotros, pero bueno, sabemos que hay que hacer cosas, no queda otra. Ahora vamos a ver si Giovanni consigue los amortiguadores delanteros y las 2 o 3 cositas que nos faltan para en unas semanas volver y hacer todo y que Blanquita quede lista para las rutas mexicanas, para la baja y mucho más. Así que gracias una vez más por haber estado del otro lado y se vienen videos increíbles en La Paz y alrededores, así que suscríbanse al canal que es gratis y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo, amigos.